Fuerte. Salud. Termine, Buenos gracias. días, mi nombre es Carlos José Asturias Orellana y soy de primer año B, el cual les vengo a hablar de lo que son las vanguardias en el contexto del siglo XX. Si bien culturalmente el siglo XIX comienza en el año de 1789 con la Revolución Francesa y lo que fue la Revolución Industrial. Y ya entrado en el siglo XX se habla de los que fueron los conflictos, los cuales son los siguientes: la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Guerra Fría, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial, que fueron 5. La Primera Guerra Mundial fue del año de 1914 al año de 1918 y enfrentó a las potencias mundiales, los cuales estaban divididas en dos, los cuales entre ellos hubieron al total un final de 14 millones de muertos. La Gran Depresión del año de 1929 fue una crisis económica que fue la caída mundial de los bancos, que en este caso fue la caída mundial de la bolsa de Wall Street de Nueva York. La Guerra Fría enfrentó a los dos países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Estados Unidos y la Unión Soviética, que los cuales entre ellos pelearon para ver quién era el que más tenía el poder entre ellos dos. La Revolución Rusa, tras muchos años de lucha, logra en el año de 1917 la disolución, los cuales Lenin da la proclamación del triunfo de los que son los obreros. La Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a las potencias aliadas que estaban formadas entre Estados Unidos y Japón, en los cuales pelearon contra Alemania, Italia. Causó más de unos 60 millones de muertos, los cuales fue algo impactante en aquel tiempo. El impacto en la cultura. Las crisis de la primera mitad del siglo XX provocaron en el mundo la cultura, malestar y un deterioro progresivo en la fe. La Primera Guerra Mundial causa la muerte de más de muchos jóvenes, que en total fueron alrededor de 14 millones o más. La reacción de los artistas es preguntarse para qué ha servido toda la cultura. La Revolución Rusa da un impulso al arte popular para buscar a los que eran los autores para crear sus propias obras. La Gran Depresión confirma en la cultura la desconfianza de lo que era el, el modelo capitalista, los cuales fue la caída de la bolsa de Nueva York, de los bancos. La Gran Depresión confirma en la cultura la desconfianza en el modelo capitalista, la estética de las vanguardias. En el primer tercio del siglo XX surge una serie de movimientos artísticos a los cuales esto se les denomina con el término militar vanguardias, que proviene del francés avant-garde. Las vanguardias, su significado son la actitud crítica hacia el pasado, los cuales dan la importancia de experimentar nuevas formas y técnicas, la cual la lógica y la razón son sustituidas por la irracionalidad. Los principales movimientos vanguardistas fueron 6, los cuales fueron expresionismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, creacionismo y cultismo. El expresionismo expresa a través de imágenes deformes la angustia de la vida por limitaciones sociales. El surrealismo estudia el inconsciente de la mente humana a través de lo ilógico, lo irracional, y sus principales representantes son André Breton y Salvador Dalí. El dadaísmo fue fundado por Tristan Tzara y Marcel Duchamp, el cual busca destruir la noción del arte para lo que arrasa absolutamente la lógica, la sintaxis y los cánones. El futurismo fue creado por Filippo Martinelli, los cuales se inspiran en la velocidad, las máquinas, la energía, la guerra. El creacionismo fue iniciado por el chileno Vicente Huidobro, el cual da absoluta libertad al lenguaje y las imágenes poéticas, los cuales en aquel tiempo a todos los autores se les consideraba como pequeños dioses. El cultismo desconstruye las formas, como en la pintura de Picasso, en la literatura se da la forma gráfica a los textos, etc. Para finalizar, el siglo XX estuvo marcado por una serie de conflictos y transformaciones que generaron un malestar hacia la cultura tradicional, un deseo por nuevas formas de expresión. Esto motiva el surgimiento de las vanguardias con el término militar, que tienen en común la crítica hacia el pasado, la búsqueda de la libertad, la confianza, y eso fue de lo que se trató el siglo XX. Para finalizar, solo les quiero dar las gracias
y buenos días.